Bien, muchachos, muy buenas noches. Bueno, tal como los prometí, vamos a hacer unos videos, ¿no? De los temas diferentes a histología general. En este caso vamos a empezar haciendo un video sobre tejido conectivo, ¿ya? Más adelante vamos a seguir haciendo videos, eh, utilizando obviamente mis diapositivas para explicar los demás temas de histología general. No, con el único propósito de ayudar a los estudiantes, a mis estudiantes. ¿No? Ya tenemos mi canal de YouTube con varios temas y material para mis estudiantes de Histología 2, pero tengo un pendiente tener material y otros elementos más para poder colaborar a mis estudiantes de Histología 1. Bien, entonces empezaremos con tejido conectivo y ya posteriormente vamos a estar subiendo cada vez más temas y demás material. Bien, así que eh, les compartiré pantalla. No, muchachos, y espero que todo este material de acá sea de provecho para ustedes. Bien, entonces empecemos. Bueno, en este caso vamos a hablar del tejido conectivo. Bien, como preámbulo, como saben, en el organismo existen cuatro tipos de tejido fundamental: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. En este caso vamos a hablar del tejido conectivo. ¿Dónde se localiza el tejido conectivo? Bueno, el tejido conectivo se localiza en varias zonas del organismo. Pero en general, el lugar donde más podemos ubicarlos es justamente debajo del epitelio. ¿No? Recuerden que el tejido conectivo también se la denomina de sostén o de soporte, precisamente porque una de sus funciones y características principales es de servir de soporte estructural y también metabólico y funcional para el tejido epitelial. Bien, vamos acá. Eh, bueno, el tejido conectivo en general se origina del mesodermo. Y en específico se origina a partir de unas células pluripotenciales, células madre pluripotenciales, denominadas células mesenquimatosas, ¿no? Como observan en la diapositiva. Estas células mesenquimatosas o mesenquimales eh, dan origen a la gran mayoría, si no a todos, las células del tejido conectivo. Bien, más adelante vamos a hablar del componente celular del tejido conectivo. Pues todas estas derivan de las células mesenquimatosas. Bien, también vamos a hablar del tejido conjuntivo especializado al hablar de la clasificación. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos varios otros tipos de tejido conectivo, ¿no? Que lo vas a tocar en temas posteriores, como el tejido óseo, el hueso, el tejido linfoideo, ¿no? Que es un tejido muy importante del sistema inmunitario, el cartílago o tejido cartilaginoso, la sangre y el tejido adiposo. Bien, todos estos de acá son un tipo de tejido conectivo especializado. Bien, pero que se va a abordar de manera más detallada en temas posteriores. Bien, siguiendo como es de costumbre los temas correspondientes presentes en el libro de Gard. No, en este caso, el tejido adiposo también lo vamos a abocar en este tema. Este tema en específico, vamos a hablar más que todo sobre el tejido conectivo propiamente dicho, en los cuales se incluye al adiposo. Bien, primeramente vamos a hablar de la composición del tejido conectivo. En esta diapositiva podemos ver los componentes del tejido conectivo, que en general las podemos agrupar en células y la MEC o matriz extracelular. Bien, la matriz extracelular juega un papel fundamental y preponderante en el tejido conectivo. Y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la clasificación. No, por ejemplo, en algunos tejidos, como el epitelial, la MEC es prácticamente insignificante, ¿no? Porque existe en escasa cantidad, ¿no? Porque generalmente debido a que las células del tejido epitelial están fuertemente unidas entre sí y tienen poco espacio para que se ubique la MEC.
pero en el caso del tejido conectivo sí juega un papel fundamental la matriz extracelular. Vamos al componente celular, las células. A las células las podemos agrupar en células permanentes o también denominadas fijas y células transitorias o células de paso o células libres. Bien, las células permanentes o fijas, como su propio nombre ya nos da una pequeña luz de lo que significa, su principal característica es que siempre están presentes en el tejido conectivo. En otras palabras, no se mueven de ahí. ¿Cuáles son estas células? En general, son cinco los tipos celulares más importantes, agrupados como células permanentes. Son los fibroblastos, que son las células más importantes del tejido conectivo, porque sintetiza la MEC. Bueno, por lo menos la mayor componentes de la MEC, la mayoría de los componentes de la MEC. Adipocitos, que son células del tejido graso adiposo, que vamos a hablar más adelante. Pericitos, que son células del tejido conectivo permanentes generalmente localizados alrededor de pequeños vasos sanguíneos. Mastocitos, células grandes, los mastocitos involucrados con la respuesta inmunitaria, en específico con reacciones de hipersensibilidad alérgicas y alérgicas. Y finalmente tenemos los macrófagos. Bueno, a los macrófagos los podemos agrupar tanto como células permanentes, porque hay macrófagos fijos, como estos de acá, como macrófagos transitorios, ¿no? Por eso también vemos macrófagos en el siguiente grupo, transitorias. Y precisamente a las células transitorias son todas estas de acá. Macrófagos transitorios, células plasmáticas, monocitos, neutrófilos, linfocitos y basófilos. Bien, los neutrófilos, linfocitos y basófilos, por si acaso, son un tipo de leucocitos denominados leucocitos granulares, ¿no? Porque tienen gránulos en su citoplasma. En cambio, los monocitos y los linfocitos, como estas de acá, eh, son células agranulares, leucocitos agranulares, porque no tienen gránulos en su citoplasma. Bien, vamos con los componentes de la MEC ahora. La MEC juega un papel fundamental en la estructura del tejido conectivo, porque muchos de los tejidos conectivos tienen abundante MEC. Es más, a partir de los componentes de la MEC también se basa la clasificación del tejido conectivo, sobre todo el propiamente dicho, que vamos a hablar más adelante. Bien, los principales componentes de la MEC, sustancia fundamental y fibras. No, la sustancia fundamental está compuesto por el principal componente, que es el agua. Pero también encontramos la GAC, proteoglicanos y glucoproteínas. Estos tres elementos de acá son macromoléculas. No, la GAC, glucosa, aminoglicanos, no son nada más que hidratos de carbono con grupos amino. Bien, los más importantes tenemos acá, por ejemplo, el ácido hialurónico y macromoléculas sulfatadas, condroitinsulfato, dermatansulfato, queratansulfato, por ejemplo. ¿No? También está acá la heparina. Proteoglicanos. Proteoglicanos, como su propio nombre también nos da una idea, está conformado por un núcleo de proteína rodeado de glicanos, que serían glucosaminoglicanos, ¿no? O sea, es un núcleo de proteína más GAC, glucosaminoglicanos, donde el más importante es el denominado agrecano. Y finalmente tenemos las glucoproteínas, ¿no? Que no es nada más que una combinación de hidratos de carbono, gluco, más proteínas. Las más importantes tenemos, y son glucoproteínas de adhesión, porque su principal función es unir y adherir los principales elementos de la MEC y las células. Es decir, une, por ejemplo, las fibras entre sí, las fibras a las macromoléculas de las sustancias fundamentales, o los componentes de las sustancias fundamentales y fibras hacia las células. Bien, son componentes de unión, por eso se las denomina también glucoproteínas de adhesión. Acá tenemos varios: condronectina, osteonectina, fibronectina, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a las fibras. Las fibras no son nada más que macromoléculas proteicas. ¿Cuáles son las más importantes? Primeramente tenemos a las fibras de colágeno.
que son las fibras más abundantes del organismo. Bien, hay diferentes tipos de colágeno, en realidad más de 20 tipos de colágeno. Prácticamente las podemos encontrar en todos los tejidos y estructuras del organismo, sobre todo a nivel de la dermis de la piel. También tenemos fibras elásticas, que su principal componente es la elastina. Por ende, su principal característica es que la elasticidad, ¿no? Que precisamente pueden aumentar su longitud y volver a su posición normal, elasticidad. Y también tenemos fibras reticulares. Bueno, algunos autores no consideran las fibras reticulares, porque las fibras reticulares no son nada más que un tipo de fibras de colágeno, colágeno tipo 3, que su principal característica, estas fibras de colágeno tipo 3 o fibras reticulares forman, como su propio nombre nos lo dice, forman redes. Y en los espacios entre las redes están ocupados por células y otros elementos. Bien, entonces acá tenemos la composición del tejido conectivo. Ahora vamos a hablar eh, del componente celular. Bien, acá lo tienen. Pero antes de entrar al componente celular, vamos a dar un pequeño vistazo a esta diapositiva, donde nos habla de manera general las funciones del tejido conectivo. A ver, rápidamente lo vamos a desmenuzar esta diapositiva. Bien, entre las funciones del tejido conectivo tenemos soporte estructural. No recuerden, también se la denomina tejido de sostén, porque sirve de sostén o de soporte estructural a varios tipos de tejido, en especial al tejido epitelial. Por eso, generalmente, o casi siempre, siempre se ubica el tejido conectivo debajo del tejido epitelial, no separados ambos por una membrana o lámina basal. Luego tenemos medio para el intercambio. Bien, eh, en general, la MEC del tejido conectivo, su componente más abundante, como hemos visto anteriormente, es el agua, ¿no? Y esto sirve de medio, la MEC y la sustancia fundamental de la MEC con el agua, sirve de medio para que diferentes sustancias se transporten entre sí a los diferentes tipos de tejido. Sirve como medio de transporte. Por ejemplo, moléculas o nutrientes, gases, moléculas de señalización, ¿no? Viajan a través del tejido conectivo, a las diferentes células de los diferentes tipos de tejido, medio para el intercambio. Defensa. Bien, hemos visto anteriormente que un componente fundamental del tejido conectivo son las células transitorias, que es, bueno, prácticamente todas son células del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo constituye como el campo de batalla. El campo de batalla donde generalmente las células del sistema inmunitario van a combatir microorganismos, antígenos, ¿no? Agentes invasores. Bien, luego tenemos protección, ¿no? El tejido conectivo a través de la MEC nos protege, por ejemplo, de fuerzas de compresión, de fuerzas de tensión, de fuerzas de tracción, gracias al agua, que funciona como un colchón para las fuerzas de compresión, y a las fibras, sobre todo las de colágeno, ¿no? Que permite resistencia de los tejidos a la tracción o a la tensión. Reparación, el tejido cicatricial se forma en el tejido conectivo, sobre todo supeditado a través de los fibroblastos, ¿no? Que producen diferentes tipos de macromoléculas y fibras. Y estos ayudan a formar la cicatriz, ¿no? Y intervienen, por ende, en la reparación de los tejidos. Almacenamiento de grasa. Bien, hemos visto que uno de los componentes celulares del tejido conectivo son los adipocitos, que vamos a hablar más adelante. Estos adipocitos almacenan lípidos o grasas en forma de triglicéridos, y a través de los lípidos el organismo obtiene energía. No, prácticamente los lípidos y las grasas constituyen una reserva energética del cuerpo a través del tejido conectivo adiposo, que les recalco, vamos a hablar más adelante. Bien, ahora vamos a hablar lo que quedamos, el componente celular del tejido conectivo. Acá tenemos en esta diapositiva un pequeño resumen de las principales características de cada tipo de célula permanente del tejido conectivo. Bien, empezaremos por los fibroblastos. Como les decía, son las células más importantes y más abundantes del tejido conectivo. Bueno, se las puede subclasificar en activos e inactivos, activos e inactivos. Los activos generalmente son los que producen la MEC,
son fibroblastos que producen la MEC. Y los inactivos son fibroblastos que no están produciendo MEC. En general, los fibroblastos activos, productoras de MEC, son células fusiformes y alargadas, también con el núcleo alargado, que generalmente se encuentran atrapadas en las propias fibras y otros elementos que producen. Y también tenemos los fibroblastos inactivos que no producen MEC, que son un poco más pequeñas y son generalmente células ovoides. Les recalco, ¿no? Son las células más importantes, los fibroblastos. Prácticamente producen la mayoría de los componentes de la MEC. Ahora vamos a los pericitos. Estos pericitos son unas células eh, que generalmente se encuentran rodeando a los vasos sanguíneos de menor calibre, que serían, como ven acá, las vénulas más pequeñas y los capilares. Su principal característica es que son células contráctiles, es decir, que se pueden contraer. ¿Gracias a qué? Gracias a que en su citoplasma abundan fibras contráctiles. Son las mismas fibras presentes, por ejemplo, en las células musculares. ¿De cuáles hablamos acá? Actina, miosina, tropomiosina, por ejemplo. Bien, también otra característica de los pericitos son células pluripotenciales. ¿Qué quiere decir? Que tienen la capacidad también de diferenciarse en otro tipo celular. Generalmente fibroblastos, células endoteliales u otro tipo de células. Bien, luego tenemos los adipocitos. Estos adipocitos, su principal característica es que fabrican, almacenan y liberan lípidos en forma de triglicéridos. Bien, convierten a los diferentes tipos de lípidos en triglicéridos y las almacenan así dentro de ellas. Bien, y como saben, los lípidos y los triglicéridos son fuente de energía, son reserva energética del organismo. Otra de las características, sintetizan adipocinas. ¿Qué son las adipocinas? Son un tipo de hormonas, que su principal característica es que regulan lo que es el almacenamiento, producción y liberación de lípidos y triglicéridos. Bien, además que tienen otro tipo de funciones, sobre todo relacionados con hormonas, sobre todo con la insulina. Eso vamos a ver más adelante. Bien, son dos tipos de adipocitos que tenemos, los más importantes. Los adipocitos uniloculares, porque solo tienen una gotita de lípido que se encuentran en la grasa blanca. Y los adipocitos multiloculares, porque almacenan los lípidos dentro de ellas en varias gotas. Se las encuentra en el tejido adiposo o grasa parda. Bien, en su superficie, en su membrana celular, estos adipocitos poseen receptores para varios elementos. Por ejemplo, para la insulina, para la hormona del crecimiento, para glucocorticoides y para catecolaminas, como la adrenalina y noradrenalina. ¿Qué quiere decir esto? Que estas hormonas de acá, que acabo de señalarles, tienen influencia sobre las funciones de los adipocitos. Bien, también si los adipocitos uniloculares o grasa blanca están directamente involucrados con el almacenamiento y reserva de energía. Y los adipocitos multiloculares, como ven acá, están involucrados con la función de termogénesis, es decir, eh, generan calor. De esa manera mantienen el calor. Es muy importante en los recién nacidos, sobre todo, este tejido adiposo multilocular o grasa parda. Luego tenemos los mastocitos. Estos mastocitos son células grandes, alrededor de 30 micrómetros de diámetro. Bien, su principal característica, vamos a ver placas más adelante, tienen gran cantidad de gránulos en su citoplasma. Dos tipos de gránulos. Gránulos primarios y secundarios. No, los primarios contienen unas sustancias denominados mediadores primarios. Entre estos tenemos estos mediadores, ¿cuáles son? Heparina, histamina, proteasas, eh, factor quimiotáctico de neutrófilos, factor quimiotáctico de eosinófilos. Bien, estos generalmente los adipocitos siempre las producen y las almacenan dentro de ellas. Por eso son mediadores primarios. En cambio, en algunas circunstancias, los mastocitos se activan y empiezan a producir otro tipo de mediadores. Es por eso que se les denomina mediadores secundarios.
Es decir, en determinadas circunstancias deciden empiezan a producir estos mediadores. ¿Cuáles son? Los derivados del ácido araquidónico, tromboxano, leucotrienos y prostaglandinas. Y también tenemos otros tipos de mediadores, ¿no? Como las bradicininas, factor de necrosis tumoral, factor activador de plaquetas, por ejemplo. Bien, tienen una función muy importante a través de estos mediadores en las reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia. Por ejemplo, les hablaré de la rinitis alérgica o de otros elementos que provocan hipersensibilidad. Hay algunas personas, por ejemplo, que son alérgicas al maní. En una primera instancia, consumen maní. Este maní va a ser tomados por las células del sistema inmunitario como antígenos, es decir, componentes extraños que generan una respuesta inmunitaria en el organismo. Van a producir anticuerpos o inmunoglobulinas E, que se van a unir al mastocito. Bien, y van a hacer que estos mastocitos se sensibilicen, empiecen a producir gránulos, diferentes tipos de gránulos, sobre todo los secundarios, y almacenarlos dentro de ella. Pero todavía no liberan estos gránulos, estos mediadores. Sino, ¿qué pasa? Que entre una segunda reexposición por el maní, es decir, esa persona vuelve a consumir maní, esta vez los componentes del maní van a estimular a los mastocitos que ya están sensibilizados porque están unidos a inmunoglobulinas E para que liberen sus mediadores, ¿no? Y van a causar una reacción de anafilaxis, hipersensibilidad en la persona. Bien, le van a aparecer ronchas, manchas en la piel, va a sentir picor en la piel, entre otros elementos, ¿no? Clásicos de la hipersensibilidad. Pero en casos extremos puede ser propagarse esto y volverse una reacción sistémica, denominado anafilaxia, ¿no? Donde la persona va a tener hipertensión, taquicardia, dificultad para respirar, por ejemplo, hipotensión, perdón, y también todo esto va a incluso poner en peligro su vida. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Rápidamente emergencias y administrarle epinefrina. Luego tenemos los macrófagos. Los macrófagos, les recalco, hay de dos tipos, transitorias y fijas. Estos macrófagos forman parte del sistema fagocítico mononuclear. ¿Por qué? Porque su principal característica, fagocítico, sistema fagocítico, son fagocitos, es decir, que engullen, comen a microorganismos, células viejas, dañadas y productos de desecho. Mononuclear, ¿por qué? Porque derivan de monocitos, los macrófagos. Bien, generalmente son de forma irregular, miden entre 10 y 30 micrómetros. Como les decía, ¿no? Derivan de monocitos, viven entre 30 a 60 días, 2 meses. Y algunos de los macrófagos fijos más relevantes que podemos encontrar en el organismo son, por ejemplo, las células de Kupffer, que son macrófagos fijos del hígado. Las células del polvo, que habitan en los alvéolos pulmonares. Las células de Langerhans a nivel de la piel y del epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Los osteoclastos, que son macrófagos del tejido óseo. La microglia, presente en el sistema nervioso central. También, cuando los macrófagos tienen que fagocitar microorganismos o elementos muy grandes, estas se pueden unir entre sí y formar una célula gigante, grande, multinucleada. ¿No? De esa manera, esta vez ya sí va a poder fagocitar el elemento que es muy grande. A esta célula gigante se la denomina célula gigante multinuclear. Bien, y también, aparte de ser fagocitos, muchos de los macrófagos también son células presentadoras de antígeno, relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad. No, acá tenemos en esta gráfica, por ejemplo, el mastocito. No, y todos estos elementos de acá son gránulos donde almacenan los diferentes mediadores, tanto primarios como secundarios. Bien, acá como les decía, ¿no? La IgE, el anticuerpo E, se une a los receptores del mastocito y la sensibiliza. Cuando ese mismo tipo de antígeno que ha sensibilizado a los mastocitos vuelve a unirse,
al anticuerpo E y al mastocito, estos liberan todos los mediadores que han producido, ¿no? Y provocan las reacciones de hipersensibilidad, reacciones alérgicas o peor, ¿no? Reacciones anafilácticas. Bien, acá tenemos, ¿no? Los mediadores secundarios, leucotrienos, trombosanos, prostaglandinas y mediadores primarios, condroitin sulfato, histamina, heparina, factor quimiotáctico de eosinófilos, neutrófilos, aril sulfatasa. Acá tenemos las células más importantes del tejido conectivo y más abundantes. Más importantes porque producen la mayor parte de los elementos de la MEC. Fibroblastos. Miren, generalmente los fibroblastos tienen el núcleo un poco pálido y un núcleo alargado. ¿No? Recuerden, estas células tienen forma fusiforme. No se puede ver bien su citoplasma porque su citoplasma, el color de su citoplasma, se mimetiza con el tejido que los rodea, ¿no? Con las fibras que los rodean. Pero sí se ve bien claro el núcleo con un pequeño puntito que es un nucleolo. ¿Ok? Gran cantidad, ¿no? Son con núcleos alargados. Y todas estas fibras de acá que los rodean son fibras de colágeno, las más gruesas, y las más delgadas, estas de acá, fibras elásticas. Fibras de colágeno, fibras elásticas. Bien, también encontramos otro tipo de células transitorias. Acá linfocitos, ¿no? Que tienen el núcleo mucho más denso, más basófilo y redondo. Hay varios linfocitos. También encontramos células plasmáticas acá. Acá tenemos un ganglio linfático, una placa de ganglio linfático. Todos estos elementos de acá con el núcleo, como ven, bien denso, basófilo, redondo y que ocupa casi todo el citoplasma de la célula, son los linfocitos, TOB, gran cantidad. Bien, ahora las células más grandes, con el citoplasma, con el núcleo, perdón, eh, un poco más claro, estas de acá, son los macrófagos, que generalmente tienen forma irregular. Bien, acá también hay un corte longitudinal de vaso sanguíneo con eritrocitos. Acá también hay otros vasos sanguíneos. Acá tenemos al mastocito. Vean, estos dos mastocitos. Aquí hay un neutrófilo igual. Este mastocito, vean, tienen su principal característica del mastocito. Vean, todos estos puntitos que ven acá en su citoplasma es como gránulos, precisamente porque tiene gran cantidad de gránulos, no primarios y secundarios, que contienen a los mediadores primarios y secundarios. Acá igual, ¿no? Gran cantidad de gránulos. La principal característica, entonces, de los mastocitos. Nuevamente les recalco, relacionados con reacciones de hipersensibilidad e incluso anafilaxia. Acá tenemos en este cuadro, ¿no? Los diferentes tipos de células. En este caso, células, el otro grupo. Hemos hablado de células fijas o permanentes. Ahora vamos a hablar de células transitorias. Linfocitos, neutrófilos, células plasmáticas que van a dar origen a estas células plasmáticas a los linfocitos B, monocitos, macrófagos, basófilos, eosinófilos. A ver, rápidamente acá un pequeño resumen de estas células transitorias y sus funciones. Bien, esto vamos a llevar de manera más detallada cuando avancemos tejido sanguíneo. Por lo pronto, vamos a relatar por lo menos su característica general más importante. Bien, a los leucocitos, que son las principales células transitorias, se las divide en granulocitos, porque como ven, tienen gránulos en su citoplasma. Y los agranulocitos porque no tienen gránulos. Los granulocitos son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulocitos, monocitos y linfocitos, que pueden ser linfocitos T y B. Todos estos son leucocitos y células transitorias del tejido conectivo. Neutrófilos son fagocitos. Eosinófilos eh, son similares a los mastocitos, participan en reacciones de hipersensibilidad y alérgicas, al igual que los basófilos. Además que los eosinófilos también destruyen y atacan a parásitos. Monocitos, ¿no? Células con el núcleo en forma de riñón y como les dije anteriormente, a partir de estos monocitos que circulan en la sangre, pueden migrar hasta el tejido conectivo y en el tejido conectivo convertirse en
macrófagos. Linfocitos, ¿no? Relacionados con la inmunidad adaptativa. Son dos tipos, linfocitos T, inmunidad celular, y linfocitos B, que producen anticuerpos, inmunidad humoral. No, acá tenemos, por ejemplo, algunas de las células transitorias. No, acá tenemos células plasmáticas, que como les digo, estas células plasmáticas derivan de linfocitos B y su principal característica de estas células plasmáticas es que producen anticuerpos. Anticuerpos. No, acá tenemos eh, una glándula salival submaxilar, tenemos el conducto de la glándula salival, acá tenemos acinos serosos y estas células de acá, dispersos con el núcleo redondo, son células plasmáticas. Hay un macrófago como esto de acá y también hay linfocitos. Ahora vamos a hablar de la clasificación del tejido conectivo. Bien, el tejido conectivo se clasifica según las características estructurales del tejido conectivo, en tres grupos: tejido conectivo embrionario, propiamente dicho, y especializado. El tejido conectivo embrionario, como su propio nombre nos delata, está presente en el embrión en desarrollo. Son de dos tipos: tejido mesenquimatoso, que su principal característica está compuesto de células mesenquimatosas, y recuerden, ¿no? Las células mesenquimales o mesenquimatosas son células pluripotenciales que van a dar origen a todas las células del tejido conectivo. Y tenemos el tejido embrionario mucoso, localizado sobre todo en el cordón umbilical. Su otro nombre es gelatina de Wharton. El tejido conectivo propiamente dicho, ¿no? Que es lo que vamos a avanzar en este tema. Se la subdivide en tejido conectivo laxo, denso, reticular y adiposo. A la vez, el tejido conectivo denso se subclasifica en tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular, y el regular a la vez, dependiendo qué tipo de fibras más abunda, tejido conectivo denso regular, colagenoso, tejido conectivo denso regular, elástico. Bien, acá tienen entonces. Y también tenemos otro tipo de tejido conectivo, que es el especializado, ¿no? Como les decía anteriormente, este tejido conectivo especializado está formado por hueso, cartílago, tendones, tejido sanguíneo, tejido linfoideo y tejido hematopoyético, ¿no? Que va a dar origen a los elementos formes de la sangre. Ahora, rápidamente, vamos a hablar de las principales características del tejido, de los diferentes tipos de tejido que acabamos de hablar. Vamos a hablar primero del tejido conectivo propiamente dicho, que se clasifica en laxo, denso, reticular y adiposo. Bien, acá solo está el laxo, denso y reticular, y el adiposo vamos a hablar más adelante. No, acá les recalco, ¿no? Tejido conectivo propiamente dicho se subdivide en laxo, denso, reticular, adiposo. A ver, tejido conectivo laxo, denso y reticular. ¿Cuál es lo más relevante que debemos aprender con ustedes como estudiantes de medicina? ¿Dónde, en qué partes del organismo encontramos cada uno de estos diferentes tipos de tejido conectivo? Por ejemplo, el tejido conectivo laxo, donde encontramos en la dermis papilar, es decir, eh, la piel, a nivel de la piel, en el tejido conectivo de la piel, denominado dermis, en la parte pero más superficial, o dermis papilar, debajo del mesotelio, ¿no? El mesotelio es una membrana que produce una secreción que lubrica las diferentes estructuras intraabdominales e intratorácicas. Nos rodean a varios órganos. Adventicia de los vasos sanguíneos, que es la capa más externa de los vasos sanguíneos. ¿Dónde más encontramos? A nivel de la lámina, de la mucosa o lámina propia, en este caso del tejido conectivo y del tracto respiratorio. Sus principales características. ¿Por qué se la denomina tejido conectivo laxo? Porque sus fibras están dispuestas laxamente, es decir, muy separadas, muy sueltas entre sí. Hay pocas fibras, muy separadas entre sí. Si hay pocas fibras, hay mucho espacio en el tejido conectivo. ¿Y este espacio de qué está lleno? De los otros componentes, de sustancia fundamental y células. Quiere decir que hay pocas fibras dispuestas laxamente, pero hay gran cantidad de sustancia fundamental y células, sobre todo células transitorias, ¿no? Como ven acá. Y obviamente en la sustancia fundamental encontramos fibras, ¿no? De colágeno, algunas fibras elásticas, fibras reticulares y demás elementos de la sustancia fundamental. Bien,
Y una de sus principales características, como tiene gran cantidad de células transitorias, su principal función del tejido laxo es defensa del organismo, ¿no? Gracias a las células inmunitarias, los leucocitos. Tejido conectivo denso. ¿Qué significa denso? Gran cantidad. Por eso, este tejido conectivo se caracteriza por esto. Tiene gran cantidad de fibras. Como tiene gran cantidad de fibras, tiene poco espacio para las células y para la sustancia fundamental. Es decir, que tiene gran cantidad de fibras dispuestas densamente, pero tienen pocas células atrapadas entre las fibras y poca sustancia fundamental. Su principal característica, la gran cantidad de fibras hace que este tipo de tejido conectivo denso sea resistente a las fuerzas de tracción y de tensión. A la vez se subclasifica el tejido conectivo denso en regular e irregular. Cuando la gran cantidad de fibras están dispuestas de forma paralela, ordenada entre sí, se la denomina tejido conectivo denso regular, que son de dos tipos. Colagenoso, cuando las fibras ordenadas que más abundan son las fibras de colágeno. Y tejido conectivo, como ven acá, denso regular, elástico, cuando las fibras que más abundan son las fibras elásticas, que están dispuestas ordenadas entre sí como láminas. Bien, ¿dónde encontramos tejido conectivo denso y regular? Acá, en la dermis reticular o dermis más profunda, en la vaina que rodea los nervios, en las cápsulas que rodean a varios órganos, como los ganglios linfáticos, como el vaso, como el riñón, etcétera, etcétera, es tejido conectivo denso y regular. El tejido conectivo denso regular, ¿no? Es denso y regular porque las fibras están dispuestas de manera aleatoria. En el cambio, el tejido conectivo denso regular, que sus fibras están ordenadas y paralelas entre sí, les he de mostrar placas más adelante donde claramente se ve la disposición de las fibras a nivel de los tendones, ligamentos y aponeurosis que rodean a los músculos, tienen un tejido conectivo denso regular colagenoso. Y a nivel de los grandes vasos sanguíneos, como la aorta, a nivel del ligamento amarillo de la columna vertebral y ligamento suspensorio del pene, encontramos tejido conectivo denso, regular, pero elástico. Y el tejido conectivo reticular, que es el otro tipo, no es nada más que colágeno tipo 3. O sea, su principal componente es colágeno tipo 3, que se caracteriza porque estas fibras están dispuestas en forma de redes. Y dentro de las redes atrapadas células, ¿no? Las células del tejido conectivo. ¿Dónde se localiza? A nivel del hígado, los sinusoides hepáticos, parte del tejido adiposo, a nivel de la médula ósea, el vaso, ganglios linfáticos y los islotes de Langerhans que se encuentran en la páncreas. Acá tenemos algunas placas, ¿no? Precisamente acá tenemos el tejido conectivo embrionario, que como recordarán se subclasifica en mesenquimal o mesenquimatoso y mucoso. Acá tenemos placa del mesenquimatoso. Estos de acá, con el núcleo ovalado, son células mesenquimales, células pluripotenciales, ¿no? Que tienen el núcleo ovalado y denso. Son células pluripotenciales porque van a dar origen a los diferentes tipos de células del tejido conectivo. Se pueden diferenciar en ellas. Bien, tienen un citoplasma alargado pálido. No se nota muy bien. Aquí está, ¿no? Esto de acá, esto de acá. Y están rodeados de, todos estos son fibras. Generalmente colágeno tipo 3, fibras reticulares. ¿No? Hay esta parte blanca es la sustancia fundamental. Tienen forma de una sustancia amorfa, localizado, como les decía, solo en el embrión, porque es tejido conectivo embrionario. Acá tenemos el tejido conectivo embrionario, pero mucoso o mucoide, que se encuentra en el cordón umbilical. Esta es una placa del cordón umbilical. Es un corte transversal del cordón umbilical, donde acá tenemos las dos arterias umbilicales y la vena umbilical. Rodeados de todo esto que ven de color pálido es el tejido embrionario mucoso. Y por fuera, esto de acá es un revestimiento epitelial amniótico. Ahora vamos a ver a mayor aumento, ¿no? Esta parte blanca de acá que rodea las arterias y venas umbilicales. Vean, este es el tejido embrionario mucoso. Acá tenemos fibroblastos. Tienen forma fusiforme con el núcleo alargado. Acá también, ¿no?
Y todas las fibras que las rodean son fibras de colágeno tipo 2, tipo 3, tipo 1, en gran cantidad, ¿no? Y la parte blanca es la sustancia fundamental. Bien, les recuerdo, eh, se encuentra a nivel del cordón umbilical, este tejido mucoso, y también es denominado gelatina de Ward, ¿no? Porque la MEC de acá tiene una forma gelatinosa. Acá tenemos otras placas, tejido conectivo laxo. Esto de acá es el epitelio cilíndrico simple, el intestino delgado, que hemos dicho que siempre por debajo del epitelio vamos a encontrar tejido conectivo. Este es el tejido conectivo laxo. Tienen, como ven, pocas fibras. Acá vemos, estoy señalando con el puntero algunas fibras escasas. Acá hay otras fibras. Bien, lo que más abunda son células. Todos estos puntitos que ven acá, como gránulos, son células, sobre todo células transitorias. Bien, acá también vemos glándulas de Lieberkühn. Entonces, epitelio cilíndrico simple y todo lo que está por debajo, todo esto de acá, es el tejido conectivo laxo. Porque tiene fibras, pocas fibras sueltas entre sí laxas, y lo que más abunda son sustancia fundamental y células, como ven acá. Tejido conectivo denso y regular. Esto es la piel, placa de piel. Esto de acá es la epidermis, epitelio plano, estratificado, queratinizado, y todo esto de acá debajo es la dermis o tejido conectivo. Esto de acá que estoy señalando con el putero es la dermis papilar, compuesto de tejido conectivo laxo. Y esto de acá es la dermis reticular, compuesto por tejido conectivo denso y regular. Aquí está mayor aumento el tejido conectivo denso y regular. Vean, todos estos de acá, fibras bien gruesas, son colágeno tipo 1, fibras de colágeno. Vean, hay gran cantidad, por eso es tejido conectivo denso. Y vean también, están dispuestas de manera irregular, de forma aleatoria. Por eso es tejido conectivo denso irregular, ¿no? Acá vemos fibroblastos, con núcleos alargados, la mayoría. Estos son los que sintetizan estas fibras de colágeno. Ahora vean acá, tejido conectivo denso regular colagenoso. Es una placa de tendón. Bien, y vean, todas estas de acá son fibras. Y vean, estas fibras están dispuestas de forma paralela, ordenada, uno sobre otro. Y todos estos núcleos alargados que ven acá son fibroblastos aprisionados en estas fibras de colágeno. Este es el tendón. Acá tenemos el epitendón, peritendón, ¿no? Que es un tejido conectivo que rodea a las fibras y células del tendón, ¿no? Acá tenemos. Entonces, el tendón, recuerden, es un tejido conectivo denso regular colagenoso. Porque como han visto, hay gran cantidad de fibras regular, dispuestas muy ordenadas entre sí, colagenoso. Porque generalmente son fibras de colágeno, ¿no? Las que las componen. Acá, ¿no? Todas estas son fibras de colágeno. Estos núcleos son fibroblastos atrapados entre las fibras de colágeno. Bien, también lo encontramos a nivel de las aponeurosis de los músculos y ligamentos. Acá tenemos el tejido conectivo denso regular elástico. Esta es la adventicia y esta es la túnica media de una placa de aorta. Bien, todas estas de acá son fibras elásticas. Bien, estas fibras elásticas están dispuestas paralelas entre sí, una sobre otra, formando láminas. Por eso es tejido conectivo denso, porque hay gran cantidad regular, porque están paralelas entre sí, una sobre otra, formando láminas, y elástico, porque todas estas fibras de acá son fibras elásticas. Encontramos en los grandes vasos sanguíneos, en el ligamento amarillo y en el ligamento suspensorio del pene. Ahora, para acabar, vamos a hablar del tejido adiposo. Bien, al tejido adiposo o tejido graso, que es un tipo de tejido conectivo propiamente dicho, se la subclasifica en tejido adiposo unilocular y tejido adiposo multilocular, o grasa parda, y el unilocular o grasa blanca. Se caracteriza el unilocular porque está constituido por adipocitos uniloculares. Se la denomina unilocular porque solo tienen una gota de lípido dentro de ellas. Almacenan el lípido en una sola gota que va aumentando de tamaño. Cada vez que aumenta de tamaño, empuja hacia sus organelas y el núcleo hacia la periferia. Bien, como saben, hemos dicho anteriormente, tienen receptores en su superficie para la insulina, hormona del crecimiento, adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides. Su principal función es almacenar, liberar grasas en forma de triglicéridos
Y de esta manera están relacionadas directamente con el almacenamiento de energía. Es un reservorio de energía. También producen hormonas denominadas adiposinas. ¿Dónde se encuentra el tejido adiposo o grasa blanca? Generalmente en las áreas subcutáneas del cuerpo, debajo de la piel, en la hipodermis, por ejemplo, en el panículo adiposo. Y también se acumulan en otras regiones más que en otras. Por ejemplo, generalmente se acumulan a nivel del cuello, hombros, abdomen en los hombres, y a nivel de las caderas, nalgas y senos en las mujeres. Y tenemos, bueno, estos están presentes en los adultos, en los niños también en los adultos. Y el otro tipo de tejido adiposo es el multilocular o grasa parda. ¿Por qué se la denomina multilocular? Porque está formado por adipocitos multiloculares. Se las denomina adipocitos multiloculares porque esta característica, perdón, almacenan grasa en gran cantidad de gotitas, tienen múltiples gotitas de grasa. Y además, este tejido adiposo multilocular es rica en mitocondrias con enzimas del citocromo. Porque tienen gran cantidad de mitocondrias, estos captan tinción, por eso adquieren un color, como ven acá, parduzco. En cambio, los triglicéridos no captan tinción, por eso generalmente la grasa blanca y los adipocitos uniloculares son de este color, pálidos blancos. Bien, el tejido adiposo multilocular o grasa parda está presente en el ser humano, sobre todo en el recién nacido, a nivel de la región interescapular y el cuello. Su principal función es termorregulador, generan calor. Tiene más importancia en los animales, sobre todo en los animales que invernan, como ven acá. No, y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Un adipocito que generalmente tiene esta forma redonda, pero a medida que, y acá tenemos una gota de lípido, pero a medida que esta gota de lípido aumenta de tamaño, el adipocito también aumenta de tamaño y adquiere una forma poliédrica. Y miren, ¿no? A medida que aumenta la gotita de tamaño, también sus organelas y su núcleo se van a la periferia. Bien, otra de las funciones, bueno, como les decía, almacenan en esta gota de lípido los lípidos en forma de triglicérido, ¿no? Y después las liberan cuando el organismo los requiere así, al exterior, ¿no? Hacia los vasos sanguíneos. De los vasos sanguíneos a los diferentes tipos de células y tejidos, porque van a servir como fuente de energía, ¿no? Y a nivel de los vasos sanguíneos en el exterior, estos triglicéridos nuevamente son divididos en ácidos grasos y glicerol, pero se almacenan dentro de los lípidos en forma de triglicéridos. Bien, estos adipocitos tienen varias enzimas que degradan estos triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres, ¿no? De esa manera las liberan. ¿Qué más? Y aquí tenemos las adiposinas. Estas que están de azul, leptina, adiponectina, la proteína fijadora de retinol tipo 4 y la vaspina, eh, son producidas por los adipocitos uniloculares sobre todo. Estas otras de acá, que son también adiposinas, resistina, apelina, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, son un tipo de adiposinas producidas por los macrófagos eh, presentes en el tejido adiposo. ¿Cuál es su principal característica? Estas adiposinas regulan lo que es el almacenamiento y liberación de triglicéridos y lípidos del adipocito, pero tienen una función muy importante en la clínica. Bien, en el caso de esta adiposina, la proteína fijadora del retinol tipo 4 o proteína 4 está directamente involucrada con la resistencia a la insulina y por ende con la diabetes mellitus tipo 2. Pero a la vez, la adiponectina está involucrado con el aumento de la sensibilidad a la insulina y por ende, estas personas que producen gran cantidad de adiponectina tienen mayor resistencia para padecer diabetes mellitus tipo 2. Es decir, generalmente no padecen diabetes mellitus tipo 2. Mucho ojo en esto, ¿no? Actualmente hay estudios que están midiendo estos dos tipos de adiposinas y directamente las relacionan con la probabilidad mayor o menor de padecer diabetes tipo 2. Porque recuerden, las personas obesas que almacenan gran cantidad de grasas son más tendientes a padecer diabetes tipo 2. Producen insulina,
pero las células de los tejidos no responden adecuadamente a la insulina, ¿no? Hay resistencia a la insulina. También estas de acá, que son adiposinas producidas por macrófagos, sobre todo la resistina, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, están involucrados también con la resistencia a la insulina y por ende diabetes tipo 2. Acá tenemos algunas placas para acabar. Vean, ¿no? Estos son adipocitos uniloculares, todos estos de acá. Forma poliédrica, citoplasma pálido y con los núcleos, como ven acá, con los núcleos periféricos, ¿no? Porque la única gota de lípido ha empujado a las organelas hacia el núcleo, hacia la periferia. También el tejido conectivo, este de acá, que se encuentra entre los adipocitos, encontramos gran cantidad de vasos sanguíneos. Acá, por ejemplo, ¿no? Capilares. Bien, son células grandes de forma poliédrica. Eh, y también tenemos el tejido adiposo pardo. Miren, clarito se nota la gran cantidad de gotitas de lípidos dentro de ella. Por eso son adipocitos multiloculares. Generalmente tienen el núcleo redondo, ¿no? En los otros tenían el núcleo aplanado como ven acá. Tienen el núcleo aplanado, ¿no? Porque la gotita de lípido las aplana hacia la superficie. En cambio, estas, la mayoría tienen núcleo redondo, como ven acá. Y lo más característico, ¿no? Gran cantidad de gotitas de lípido. Aquí gran cantidad de gotitas de lípido se observa claramente. Y es de color medio parduzco, debido a la gran cantidad de mitocondrias que captan tensión que tienen estos adipocitos. Y otra de las características del tejido adiposo pardo solo está presente en los recién nacidos. A medida que el niño aumenta en edad, este tejido adiposo pardo es sustituido por adipocitos uniloculares o grasa blanca. Por eso ven acá, entre ellos adipocitos uniloculares. Bien, directamente relacionados la grasa parda con el producción de calor, termogénesis. Eso es todo, muchachos. Espero que les haya servido este material que os hago para mis estudiantes. Ya saben, los hago con todo cariño. Bien, nos vemos. Hasta la próxima. Vamos a seguir creando material, en este caso para histología tipo 1. Histología 1, perdón. Nos vemos, muchachos. Gracias. Buenas noches.